Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Cortés Angulo. A continuación me permito exponer el parcial número 2, el cual nos habla de las pruebas de hipótesis para chi cuadrado y ANOVA. Entonces, ¿qué distribución de probabilidad se utiliza en prueba de hipótesis para variables de tipo cualitativo? La variable de chi cuadrado es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados o más categorías. La distribución de chi cuadrada es una distribución continua que se especifica para por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría no disminuye al aumentar los grados de libertad. La prueba de chi cuadrado consiste en encontrar la diferencia de cuadrado entre los valores de los datos reales y los datos esperados, y se debe dividir esa diferencia entre los valores de los datos esperados, y esto hace que para cada punto de datos se sumen los valores. El dato estadístico de prueba chi cuadrado, que compara las frecuencias que entregan los datos de la muestra o frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, se tiene mediante la siguiente fórmula de cálculo, donde O representa frecuencia observada y la E representa la frecuencia esperada. Los términos generales en esta prueba contrastan las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. ¿Qué distribución de probabilidad se utiliza en pruebas de hipótesis de más de dos medias variables de tipo cuantitativo? La prueba de Fisher es el test exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe una asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiere la otra variable, pues en la gran mayoría de casos el test de Fisher se aplica para comparar dos variables. Pueden ser categóricas con dos niveles cada una, o también es posible utilizarlos en tablas de dos por cada niveles, pero los requerimientos de cálculo pues son altos. La distribución F o distribución de Fisher es la que se usa para comprobar o para comparar las varianzas de dos poblaciones diferentes e independientes, cada una de las cuales pues sigue una distribución normal. Para comparar las varianzas de dos poblaciones diferentes es necesario definir un dato estadístico, es decir, pues una variable aleatoria y que permita discernir si ambas poblaciones tienen una igual varianza. La variable auxiliar puede ser directamente el cociente o las varianzas muestrales de cada población, en cuyo caso pues dicho cociente es cercano a la unidad y se tiene evidencia de que ambas poblaciones tienen varianzas semejantes. Describe el dato estadístico de prueba utilizando para pruebas ANOVA. Entonces, la prueba ANOVA o análisis de varianza es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, o es decir, permiten determinar si es necesario rechazar una hipótesis nula o aceptar una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, de la que parten los diferentes tipos de ANOVA, es la que media la variable estudiada o es la misma en los diferentes grupos, en contraposición a la hipótesis alternativa de que al menos dos medias difieren de forma significativa. ANOVA permite comparar múltiples medias, pero lo hace mediante el estudio de las varianzas. ¿Qué suposiciones se deben hacer para utilizar ANOVA? El análisis de varianza que compara tres o más medidas poblacionales para determinar pues, si son iguales. Para usar ANOVA se considera pues, lo siguiente: las poblaciones están distribuidas normalmente, o las poblaciones tienen desviaciones estándar iguales y las muestras se seleccionan independientemente. Cuando se satisfacen estas condiciones, se utiliza como la distribución del dato estadístico de prueba F. El ANOVA se desarrolla para utilizarlo en la agricultura, todo lo más. Este término también es un tratamiento que se emplea para identificar diferentes poblaciones que se están examinando. ¿Qué es el análisis de varianza de dos factores? En una ANOVA de dos vías se clasifica a los individuos de acuerdo a los dos factores o vías para estudiar simultáneamente sus efectos. Entonces, como ejemplo, vamos a suponer que se tiene un restaurante y que se ha creado una nueva receta de salsa para unas enchiladas. Entonces, por alguna razón, pues parece ser que
a los clientes varones les gusta más la salsa anterior que la nueva, pero pues también parece ser que a los clientes femeninas prefieren la nueva salsa que la anterior. Entonces se realiza una prueba con un grupo de 10 mujeres y un grupo de 10 varones, pues dándole a probar las dos salsas, deseando en una escala de 100 puntos el sabor de las dos salsas. Entonces se pregunta, ¿existe alguna relación significativa entre el punto de vista de los clientes varones y las clientes femeninas? ¿Cómo ven la nueva y la anterior salsa para las enchiladas? Entonces el resultado que nos arroja NOVA es que el valor estadístico de la F es en este caso la muestra de la receta anterior y la receta nueva, que es de 0,896, para saber pues si estos resultados son significativos. Se tiene una probabilidad donde tiene un valor menor a 0,05. El valor de la letra F necesita ser al menos del 4,11. Entonces, el valor crítico de F, entonces como el valor de la muestra es F es 0,896, pues ya no es mayor que el valor crítico de F y pues no podemos decir que existe alguna diferencia significativa. Pero sin embargo, a la vez necesitamos interpretar qué significa el valor de F que está relacionado al efecto de una interacción, pues siempre que un efecto de una interacción sobrepasa el efecto principal, en este caso pues tendríamos un efecto de interacción. O en otras palabras, si existe una diferencia significativa entre la opinión de los hombres y de las mujeres relacionada en la receta anterior y a la nueva, la probabilidad demuestra de que el nivel de los resultados estadísticamente pues sí son significativos. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.